porque el censo 2022 parece que pasó hace un montón, pero faltan los datos, Camila. Así es, Hugo. A ver, repasemos un poco las fechas. El 18 de mayo oficialmente se hace el censo, después de un tiempo que se dio para completar el formulario de manera digital. Es la primera vez que se implementa esto. El gobierno vio buenos resultados con un 50,32% de personas que efectivamente se censaron a través de la plataforma. El 18 de mayo ocurrió el censo, efectivamente. Todo el resto de la población se tenía que censar en ese momento e incluso los censistas tenían que pasar a verificar cuántas personas había por hogar. 15 de agosto tendrían que haber estado los resultados provisorios. No están aún. ¿Cuándo van a estar los provisorios? Nunca. Epa. ¿Por qué? El INDEC dio a conocer, también por lo que estuve hablando en este último tiempo, que esos datos no tienen la calidad suficiente para poder ser vertidos a un informe oficial que refleje la población argentina con suficiente certidumbre. ¿Por qué? Por diversos errores que tienen que ver con errores humanos, falta de capacitación, falta de fondos, imposibilidad de cruzar los datos del censo digital con las planillas resumen que estuvieron mal completadas, mal sumadas, imposibilidad para escanearlo, una diversidad de razones por las cuales no vamos a tener los resultados provisorios. Y te sumo un dato, esos 47 millones, más de 47 millones que dieron a conocer horas después del censo, en realidad tiene que ver con una suerte de estadística, un tanteo de territorio. Pero en realidad no refleja la realidad, pueden ser más, menos 1 millón. O más todavía. Vamos a ver el informe que preparamos. Vamos a ver el informe. Los primeros resultados oficiales del censo se darían a conocer entre fines de este año y principios del año que viene. Pero no es un dato menor, porque la presión sobre el INDEC para revelarlos en un momento u otro depende de si la sobrepoblación, la supuesta sobrepoblación que se estimó en distritos, beneficia o perjudica a distintos dirigentes en un año electoral. La coparticipación depende directamente de la población. Dentro del censo, dentro de quienes fueron los censistas, ¿había organizaciones sociales? ¿Hubo involucramiento de organizaciones políticas? Sí, lo hubo, no tanto acá en 3 de febrero. Nosotros tenemos la convicción de que el Estado tiene que estar presente en los 3 niveles de gobierno. Ni organizaciones políticas, ni movimientos sociales. Me parece que tienen ese rol. Por lo que vos viste, ¿había personas que estaban vinculadas políticamente, que eran militantes o algo por el estilo? Que sí me hayan contado jefas de fracciones, colegas, sí. Gente justamente que mandaban desde el gobierno, desde la intendencia, para que puedan llenar esos huecos que no había censistas que no querían ir. El censo no tiene colores políticos, no tiene ideologías. El censo es absolutamente de todas las personas que habitan el suelo argentino. Otro de los datos que aportan los diputados para demostrar que realmente hubo una sobrepoblación en La Matanza en 2010 tiene que ver con lo que ocurrió durante la pandemia y la campaña de vacunación. Según los datos, 60% de la población matancera se habría vacunado versus un 80% en el resto de los distritos linderos. Eso para los diputados demuestra que en realidad se está dividiendo sobre una cantidad de personas muy superior a la que realmente vive actualmente en La Matanza. Desde el punto de vista de la coparticipación nos preocupa porque es seguir demorando un elemento clave. Bueno, esas dudas, esas diferencias o desvíos en las comparaciones entre población y electores, población y vacunados, son lo suficientemente fuertes como para hacernos pensar que algo pasó con una supuesta adulteración o manipulación en el censo 2010 en el caso de La Matanza. ¿Usted tiene evidencias de que realmente se inflaron los datos en el censo 2010? La Matanza tiene más cantidad de población, tendría, digamos, si uno analiza la cantidad de habitantes por cada hogar, es el más alto de toda la provincia. Estamos en la puerta de la empresa Color Press en el partido de Avellaneda. Es la empresa que resultó ganadora de la licitación pública por 5.300 millones de pesos para imprimir y para digitalizar las planillas definitivas del censo 2022. Acá también se imprimió el diario Página 12 y se imprime actualmente el diario Ámbito Financiero, ambos asociados al oficialismo. El INDEC está trabajando bien. Lo muestran las cifras de inflación. INDEC no miente, como ocurría con el anterior en la época de Cristina Fernández de Kirchner.
Contame cómo fue el tema del pago. Cuando vos llegaste el día del censo, te dijeron que te iban a pagar ¿cuánto dinero? Eran 6.000 pesos para los censistas de viviendas. ¿Vos y eras después- jefa de...? No, yo era censista de normal. Bien, digamos. perfecto. Y los jefes de radio creo que cobraban 15.000, me parece. Cobran un poquito más. Quienes no cobramos, por lo menos, estamos como ya imposibilitados de seguir reclamando porque no hay más medios. Esto es lo que sabemos del censo adulterado de La Matanza en 2010. En ese censo, acá en La Matanza, la población aumentó un 41%, 1.700.000 habitantes. Una locura. En ningún otro municipio aumentó tanto la población. ¿Sabían que mientras más habitantes tenga un municipio, más recursos recibe? ¿Dónde están esos recursos? Gracias a cada encuestador y a cada encuestadora que hoy dedicaron su día a ver dónde estábamos, cómo estábamos, quiénes éramos, qué nos pasaba. Y a la falta de datos se suma la falta de pago de algunos encuestadores que todavía no cobraron. 5% de los encuestadores todavía no fueron pagados, particularmente aquellos que hicieron el censo rural. Una de las razones que aducen es que había múltiples, por múltiples personas, un mismo quit. Es decir, que alguien quería cobrar todo el dinero que en realidad le correspondía a distintos censistas. Esto es un poco lo que aduce el INDEC. Le sumo un dato más sobre Sí, lo que Carlos. no cobraron, que pasa mucho en el interior. Pongo el caso de Santa Fe, que pasa en muchos lugares. Había intermediarios, es decir, el Claro. INDEC ponía, por ejemplo, al IPEC en Santa Fe, ¿no? Provincial que hace... El instituto, sí. El instituto provincial que hace habitualmente las encuestas y censos. Cuando la gente lo mandaba el IPEC, cuando la gente le fue a decir al IPEC, no cobré, el IPEC decía, no, pero yo no pago, paga el INDEC. O sea que no tuvieron capacidad de recurrir al INDEC desde las provincias. Entonces mucha gente en las provincias dice, yo no cobré y no tengo a quién reclamarle. Todavía más traidor, si se quiere, en este caso, para aquellas personas que iban a cobrar 6.000 pesos, estaba sacando la cuenta, 6.000 pesos en mayo eran a un dólar de 230 dólares. Hoy serían 20 dólares. Claro. Ya perdieron 10 en el camino. Y no hay ninguna respuesta para compensar, digamos, la pérdida adquisitiva que tuvo lo que en realidad iban a cobrar, ¿no? No hay ninguna respuesta para eso, para los que no cobraron. Del muy buen informe de Camila surge una gran pregunta. ¿Puede pasar lo mismo que con el censo del 2010, Alejandro? Absolutamente. Mirá, dos o tres cosas. Una, para corroborar lo del 2010. Vos pensás que en La Matanza el padrón es de 1.100.000... Vos conocés bien La Matanza. Algo la conozco. Es 1.100.000 personas contando a los chicos de 16 años. Contra 2 millones de personas que sería, digamos, la cantidad de habitantes. Es decir que La Matanza tendría el padrón más joven de la República Argentina, porque hay 900.000 personas que tendrían menos de 15 años. Bueno, eso no existe en ninguna provincia argentina, en ningún distrito. De hecho, en el 2010, el recupero es esa semana y pico, donde el encuestador debe volver a ir, para aquel que no censó. Se hizo en la municipalidad, se descorría el Ziploc, digamos, de ahí, y se hacía a mano porque había que llegar a los 2 millones, que es lo que dice Valenzuela. 3 de febrero hubiese cobrado 700 millones de pesos más por año, La Plata 1.400 millones. Ahora es una trampa muy peligrosa. Peligrosa, pero además peligrosa porque pues, Espinosa, si hubiese cobrado eso, sería más o menos 30.000 millones de pesos. Pero en La Matanza faltan cloacas, falta agua. Y hay un plazo fijo que tiene el dinero del municipio. Son 170 millones de dólares. ¿Por qué? O sea, es una Fueron locura que el dinero... sí. 2.700 millones de dólares anuales según los No, cálculos... de pesos. De pesos, perdón, tal De cual, pesos, de sí. pesos anuales No, sí, según sí. los cálculos de Martín Tetas, que fue uno de los diputados que pidió informes al lo INDEC. recordamos. 2.700 millones de pesos anuales a pesos de hoy, ¿no? No, fíjense esto. Espinosa hace todos cálculos que son tramposos, porque él divide por una cantidad, entonces dice, me falta esto, me falta el otro. Ahora él, todos los años, ejecuta menos del 60% del presupuesto. Esa es la porque que- lo guarda en el banco. Pero Entonces- los intereses son para que después, digamos, No, cuando él tiene eso- que rendir cuentas a... No, eso está... A ver, él no lo muestra porque en La Matanza no se muestra nada, pero, digamos, en Falta el todo y no se muestra presupuesto nada, lo tiene sería, que ¿no? poner. El día que se vota el Sí. presupuesto, entonces pone algo más o menos ahí. Si no me equivoco, es el distrito más inseguro del conurbano Es bonaerense. el más Pelea el inseguro. primer Pará, punto pará, con la pará, Loma pará. de Zamora. El primer Hay punto. lugares en La Matanza que tienen una pobreza muy parecida a la de los países más pobres del mundo. Es impresionante. A países del centro africano, a países asiáticos, a países centroamericanos muy, muy pobres. Ahora, Espinosa Ese ahorra dato no con lo la pobreza conocía. de la gente. Sí. ¿Sí? ¿Cómo, Por cómo? ejemplo, Espinosa ahorra sobre la pobreza de la gente. ¿Qué puede pasar en este censo? Yo coincido con Valenzuela. Digamos, el problema del director del INDEC es que se dejó
ganar por el kirchnerismo y por la política del kirchnerismo. ¿Cómo es esto? Los censistas son docentes, estudiantes, empleados municipales, pero, digamos, básicamente se estructura a través del sistema educativo de las jefaturas regionales y distritales porque es un sistema que está muy bien hecho, ¿no es cierto? Es jerárquico. Sí. Ahora, en La Matanza, por ejemplo, ¿sabe cómo se llama la agrupación que controla esa jefatura? La Néstor Carlos, de Baradel. Ahora, ¿recuerdan ustedes, antes del censo, una foto famosa entre Espinosa y Baradel? Le voy a decir dos cosas. Después de esa foto famosa, ¿sí?, se especula con que Espinosa le va a dar más. Y Baradel le ganó a Del Pla, cosa que no hacía un montón de años. ¿Vos hablás entonces de algún tipo de acuerdo Baradel-Espinosa? Obviamente. Ida y vuelta. Pero obviamente. Sí, y suma un dato importante. Esta es la primera vez que un censo se hace con más de un 50% de los censistas población civil, digamos. Siempre se hacía con militares y con el equipo docente. Este censo, y particularmente en La Matanza, Alejandro, corregime si me equivoco, hubo gran parte de una población civil. Es decir, mucho militante, mucho traído por la agrupación política. Del municipio. ¿Por qué? Claro, repartido entre los municipios. Porque en general van los docentes y todo, y lo que te hace el municipio te dice, bueno, yo hablo con la gente, por ejemplo, de una villa, de un barrio popular, te garantizo el ingreso. No, esta vez fueron directamente ellos, por eso tenemos esa duda. Y te digo otra cosa. Ustedes pueden poner en Google Maps ahora, por ejemplo, barrio Santa Rita en González Catán, 400 familias, no existe. Claro. Entonces, como no existe barrio de 400 familias, ¿cuántas personas puede tener un barrio de 400 familias? 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, no existe. Todos los barrios nuevos que se hicieron a la vera del río Matanza, por ejemplo, ¿cuánta gente hay ahí? 100.000, 200.000, 300.000, ¿y ahí no llegó? No importa si... A ver, ahí van los empleados municipales, que son los que cobran el sueldo de Espinosa. O sea, el número puede ser cualquiera. El número puede ser cualquiera, perdón. Y un censo no es contar gente. Un censo es saber cuántos somos, qué necesidades tenemos, qué nos hace falta para progresar. Porque entonces me entero, por ejemplo, de que a una persona le falta cloaca, o le falta agua corriente, o está por abajo de la línea de pobreza. Ahora, Alejandro, te hago una pregunta clave, porque este dato es importante para entender cuál es el impacto de que se conozcan o no se conozcan los datos provisorios. No es lo mismo que se conozcan este año que el año que viene. ¿Me equivoco teniendo en cuenta el año electoral? No te equivocas, porque además... Explica por qué no. No, lo estuvimos hablando antes y le tengo que dar el crédito a Camila, que coincidimos en que si lo doy este año, la coparticipación se calcula sobre una base. Claro. Si lo doy el que viene... Como decía mi abuela, anda a cantar la magoya. Ahora, esto que pasa en La Matanza, ¿puede pasar en otros distritos? Y si finalmente ocurre en otros distritos, estamos, digamos, navegando encima de la mentira. Al chamullo que nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, Ferraresi, como intendente de La Matanza, no es Churchill al lado de Espinosa. Digamos, están cortados por la misma tijera, son de la misma calaña. Pero ¿no se supone que el INDEC había recobrado la credibilidad que perdió en los primeros años? Por eso digo yo, es que yo a Marco Lavagna, yo creo que el instrumento está bien hecho, nosotros lo citamos en diputado, pero fue ¿cómo se coherente. Operacionaliza? O sea, el instrumento, el método es bueno, ¿no? O sea, todo en teoría está bien, pero en la práctica si lo hacen... Bueno, el tema es saber si hubo ingenuidad o hubo complicidad. No, es que justamente lo que me mencionan fuentes privadas e incluso fuentes oficiales de diversos lugares es que el censo 2022 va a revelar que hubo una tergiversación de la población, no solamente en La Matanza, sino incluso en provincias. Con lo cual, por eso tiene tanto impacto cuando se va a dar a conocer, porque seguimos con un sistema de repartición secundaria de la coparticipación que tiene base en la población, y el año que viene es año electoral y año de ajuste. Pero por eso no están los datos. A ver, yo fui ministro de Educación y me tocó hacer 3 de los 4 operativos Aprender. Nosotros los datos del Aprender los teníamos programados para finales de marzo y la secretaria de Estado que dependía de mí, Elena Duro, los dio siempre en la fecha establecida. Nunca especulamos con que espera un poquito, que el presidente va a anunciar esto, no.
salían y salían. Y a ustedes, los periodistas, les consta que salían y salían. El problema es que estamos hablando del censo como si fuese un instrumento político y en definitiva tiene que ver con la naturaleza de un país en crecimiento. Es un instrumento, ¿no? para tomar políticas públicas. Digo, dentro de 50 años le va a importar... político, pero para una política pública, pero claro, no para la utilización y de a un largo sector. plazo, en 50 años van a decir, ¿qué hicieron en el 2022? ¿Saben quién hizo el primer censo en Argentina? Sarmiento. Claro. Un estadista. 1870. 70, pues Sarmiento fue presidente de 1868 a 1874. Más, si no me equivoco, fue uno de los primeros censos del mundo. Porque Sarmiento y demostró que la Argentina tenía la menor cantidad de analfabetos del resto de la región y de países de Europa. Es decir, ¿qué nos pasó? Claro. Sí. Ahora, si finalmente, tras que nos cuentan que la Argentina está maravillosamente bien, nosotros vemos otra cosa, no podemos confiar en cuántos somos, ya encima que al problema de identidad de quiénes somos, le sumamos el de cuántos somos y cómo somos, estamos en un... Vos sabés que más allá de que el cuántos somos sirve para todas estas cosas, dividir la coparticipación y muchas cosas más que se dividen. Sí, claro. ¿No? Fondos. La salud, los fondos para educación, los fondos para seguridad. Pero además lo peor es que no sabemos cómo somos. El censo es un gran instrumento para planificar políticas públicas. Decir, bueno, en este lugar me hace falta poner cloaca, a esta gente le falta agua corriente. Ustedes recordarán un gran informe que se hizo hace muchos años de chiquitos que decían, tengo hambre de agua. Pero claro, en el país que tiene el acuífero más grande del mundo, hay chiquitos que tenían hambre de agua. Si no me equivoco, en Tucumán, Santiago del Estero, zonas que Formosa, bueno. Todos esos feudos. Que casualmente son gobernadas por la gente que se queda eternamente en el poder. En instante...